一体何なんだ。メヘリット。キムロニーマス。 Now there is no hope. Tras el relato de los hechos transcurridos en Vegarito y despedir a los aventureros que ayudaron en semejante misión, ante Rudius, en la sala de estar, yacían 4 personas: Sylphiet, Norn, Aisha y Roxy. Jiro el armadillo se encontraba disfrutando del calor de la estufa, indiferente a todo aquello, mientras que Lilia estaba ayudando a Zenith a bañarse. Norn aún seguía visiblemente conmocionada por las noticias de Paul, pero ella también tenía que oír lo que su hermano estaba a punto de decir. Bien, a decir verdad, aún hay una última cuestión que debo discutir con los presentes. Ante las palabras de Rudius, todos tomaron asiento, todos, menos Roxy, quien se colocó a un lado del mago. Cuando Rudius observó el vientre de Sylphie, por un segundo dudó, pero debía asumir la responsabilidad de sus actos. En su mente, él creía que si Roxy, quien en palabras de Elina Lais podría estar embarazada, era rechazada por la familia Greyrat, entonces él encontraría cualquier forma concebible de apoyarla, comenzando por lo económico, encargándose de ella y del bebé. Quiero tomar a Roxy como mi segunda esposa. ¿Ah? Quien expresó inmediatamente su estado de confusión no fue Sylphiet, sino Norn, quien súbitamente pasó de la tristeza a la incredulidad. ¿De qué estás hablando? Déjame explicarlo todo en orden. Dicho eso, el mago lo explicó todo. El cómo la muerte de Paul le arrojó a un pozo oscuro del cual poca esperanza tenía de salir, y cómo Roxy fue quien le salvó, a quien quería y respetaba, y como tal deseaba convertirla en parte de la familia. Él dijo con claridad que nunca había sido su intención el traicionar a Sylphie, pero al final rompió su promesa y él lo sentía. Y ni bien la última palabra emergió de su boca, Rudius se arrodilló en el frío suelo de la casa, apoyando su frente contra él mismo. Sylphiet jamás hubiese imaginado que vería a su esposo de rodillas frente a ella, y esto invocó el pánico en su voz, con la cual le rogaba que por favor levantara su cabeza. Yo aún amo a Sylphie tanto como antes, pero creo que Roxy probablemente puede estar esperando un hijo mío. Necesito asumir la responsabilidad. Y entonces, aunque Rudius lo sabía, le pidió a Sylphiet lo imposible. Por favor, ruego, me perdones. No hay forma de que pueda. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Acaso sabes cómo se sintió todo este tiempo mientras esperaba tu regreso? Norn le reclamó a su hermano que cada día Sylphiet decía cosas como «Espero que Rudy esté bien» o «Lo extraño» y «Espero que se esté alimentando bien». Norn señaló que durante todo ese tiempo Sylphiet lucía solitaria. Entiendo que no puedo culparte por no ser capaz de salvar a nuestro padre. Si la situación fue tan mala que incluso perdiste tu mano izquierda, nadie podría haber hecho nada. Pero ahora dices que tuviste la compostura como para acostarte con otra mujer, ¿y ahora quieres que sea tu esposa? No, al contrario, no tenía compostura alguna. Me hallaba asfixiado,
Es por ello que Roxy me salvó. Tú sabes lo que es el cerrarle las puertas al mundo, aislarte en tu habitación, hundido en un pozo tan profundo que ninguna esperanza es visible. ¿Podrías abandonar a quien te rescató de allí? Lo sé, y te estoy agradecida por haberme ayudado en aquel momento. Pero esto es diferente. Lord Millis jamás permitiría que alguien tomara una segunda esposa. En ese instante, Rudius lo recordó, el hecho de que su hermana era una fiel seguidora de la religión de Millis, pero también realizó que no era necesario el marco religioso de Norn para calificar su proceder como uno inaceptable. Además, ¿por qué esa mujer pequeña no se diferencia mucho de mí? Las palabras de Norn fueron respondidas por una cara de póker de parte de Roxy, quien jamás se acostumbraría, o, mejor dicho, jamás aceptaría el que la trataran de esa forma solo por su apariencia. Podré lucir algo pequeña, pero sigo siendo una adulta. Si eres una adulta, ¿entonces no crees que estás siendo una sinvergüenza? Norn, no vayas tan lejos. Yo soy quien trajo este tópico sobre la mesa. Roxy no tiene la culpa. ¡Tú cállate! Claramente Norn no tenía intención alguna de ceder en su postura, pero antes de que otra palabra fuera dicha, Roxy bajó su mirada al suelo y dijo: Tienes razón. Es incorrecto de mi parte. Me disculpo. Acto seguido, la Migurd recogió su equipaje y se dirigió a la salida del hogar Greirat. Ante la atenta mirada de todos, los pensamientos de Rudius se aceleraron en un segundo. Él creyó que había sido tonto de su parte el haber esperado que las cosas resultaran mejor. La situación también era dura para Roxy. Él no podía dejar que se fuera así. No quería que las cosas terminaran de esa forma tan amarga. El mago deseaba repararle por todo lo que había hecho por él. Piensa. Maldita sea, no puedo dejar que Roxy se vaya así como así, en ese estado. Espera, por favor. Detrás de Rudius, una voz rompió el silencio antes de que él pudiera articular palabra. Se trataba de Sylphiet, quien se puso de pie y apresuradamente caminó hasta Roxy para sujetarle una mano, evitando que se fuera. Y cuando la Migurd le devolvió la mirada, Rudius pudo ver cómo los ojos de su maestra estaban colmados de lágrimas. ¿Por qué la detienes? Solo déjala ir. Norn, ¿podrías por favor permanecer en silencio? ¿Ah? Ha sido demasiado dura todo este tiempo. Nunca expresé objeción alguna. Ante las palabras de Sylphiet, Norn se congeló, confundida, para finalmente permanecer en silencio. Era cierto que aquella era una cuestión que involucraba a la familia Greirat, pero quien tenía la última palabra no era otra que Sylphiet. La dulce Sylphie guió de la mano a Roxy hasta sentarla a su lado con intención de dialogar. Me encontraba un poco confundida al principio, así que ¿tú eres quien salvó a Rudy, Roxy? Sí, pero es cierto que tenía un motivo ulterior y no tengo intención de crear excusas al respecto. Sylphiet parecía entender a Roxy desde una perspectiva que para el mago era inaccesible. Ella le comunicó a Roxy que la comprendía, un motivo ulterior, siendo que se trataba de, en sus palabras, alguien como Rudy, apuesto y demás. Era de esperarse, y si le hubiera mentido en ese respecto, Sylphie no le hubiese creído. Ella, además, fue tan lejos como para afirmar con suma naturalidad que si se hubiera encontrado en la posición de Roxy, si sus roles
hubiesen sido intercambiados, probablemente hubiera hecho exactamente lo mismo que la Migurd. Para ser honesta, siempre creí que era una cuestión de tiempo. ¿Una cuestión de tiempo? Así es. Me refiero al que Rudy trajera a otra mujer a esta casa. Roxy se hallaba algo desconcertada entre el contraste que el significado de las palabras de Sylphiet tenían con su gentil voz y sonrisa comprensiva. Ella agregó, además, que dado que su marido era pervertido, en una prolongada ausencia, siempre contemplaba perfectamente el caso de que se involucrara con otra mujer, pero dado que se trataba de Rudius, entendía que en un caso semejante terminaría trayéndola a casa con intención de responsabilizarse. Aunque dicho eso, Sylphiet siempre creyó que se trataría de Erinia, Pursena o tal vez Nanahoshi. A decir verdad, cuando oí sobre lo brutal que fue su viaje, con la muerte de Paul también, olvidé la posibilidad de que algo así pudiera haber sucedido. Por ello me sorprendí al oír respecto a ustedes dos. Pero ahora tiene sentido. Desde que llegaron aquí, has estado mirando en dirección a Rudy con ansiedad. Me pregunté de qué podría tratarse. Al principio creí que era debido al señor Paul, pero ahora lo entiendo. Tienes los ojos de una mujer enamorada, Roxy. En el instante en que Roxy oyó aquello último, su rostro se encendió en un rojo intenso. Sylphie continuó hablando con ella, comentando cómo la conocía sin conocerla, gracias a lo mucho que Rudius hablaba de su maestra en frecuentes ocasiones, como si en mucho de su pensar y hacer hubiese una pequeña parte de su sensei viviendo en él. Es cierto que me sentía algo celosa. Cuando hablaba de ti expresaba tanta admiración en sus ojos. Pensé que Roxy Migurdia era una persona increíble, una maga inalcanzable. No había forma que pudiera estar hombro a hombro al lado de tal mujer. Pero ahora que te tengo frente a mí, veo que eres una chica normal quien ama a Rudy. Y esos celos se esfumaron. Tú y yo, cuando se trata de Rudy, somos iguales. Norn expresó su sentir, pero yo te doy la bienvenida. Señorita Sylphiet. Solo Sylphie está bien. Espero que nos llevemos muy bien. Rox. De hecho, cumplo 50 este año, así que ese apodo es algo infantil para mí. Oh, está bien. Tienes más años que yo. Lo siento. Ahora que lo pienso, Rudy lo mencionó, pero al verte no logré asumirlo. Bueno, soy bajita. No es como si yo fuera muy alta. En ese instante, Roxy y Sylphiet se miraron la una a la otra, sosteniendo sus manos, y simplemente rieron con una complicidad que a ojos del mago lucía tan enigmática como tranquilizadora, porque ahora Roxy estaría en un lugar donde podía, al igual que a Sylphiet, protegerla y apoyarla. Bien, Roxy, apoyemos a Rudy juntas. Gracias, Sylphie. Si la señorita Sylphie lo acepta, entonces no tengo más nada que decir. Si bien esas fueron las palabras recitadas por Norn, quedaba más que patente para los presentes que la pequeña Greirat no daba el visto bueno a aquella situación. Sylphiet le pidió a Norn que perdonara a su hermano, dado que él no era seguidor de Milis, sin mencionar que su padre Paul había tenido 2 esposas, de las cuales se había hecho cargo. Eso es cierto. ¿Serías capaz de decirle lo mismo a la señorita Lilia entonces? Los ojos de Norn se abrieron lentamente al toparse con algo tan obvio que había pasado bajo sus narices, y con esa realización otra arribó,
Aisha había estado presente en la sala de estar durante todo ese tiempo. Sin embargo, en su silencio, su presencia se había esfumado del radar del resto. La expresión en el rostro de Aisha seguía siendo la misma que la que sostuvo durante todo aquel debate, una calma y reservada. Oh, lo siento, Aisha. Está bien, realmente. Sé que en ocasiones dices cosas sin pensar demasiado en ellas. ¿Por qué tienes que decirlo de esa forma? Observa lo que acaba de pasar. Hablabas sobre los sentimientos de Sylphie, pero en realidad solo forzabas tus creencias sobre los demás. ¿Qué? Evitemos las peleas. Aisha, entiendo tu postura tanto como la de Norn. Yo también estoy en falta por no considerar cómo el resto se sentiría. Norn no es culpable de nada. Norn, con una expresión complicada en su rostro, sin estar segura de qué sería lo siguiente que diría, simplemente soltó que se iría a dormir y con paso acelerado se alejó de la sala de estar. Sin embargo, de un momento a otro, detuvo su andar, dio media vuelta y dirigió su atención a su hermano. ¿Hermano? ¿Qué sucede? ¿Podrías enseñarme esgrima? Cuando tengas tiempo para ello. ¿Estás segura de que quieres que yo te enseñe? No puedo aprobar lo que has hecho, pero tampoco te odio. Entiendo. Está bien. Haré un hueco en mi rutina para enseñarte luego de tus clases. Hermano, luces realmente patético ahora mismo, ¿lo sabes? Al final, Rudius había sido rescatado nuevamente, incapaz de arrojar claridad por su cuenta. Él sabía que la generosidad y entendimiento de Sylphie le habían salvado. Sin poder decir nada en su defensa, el mago tan solo aceptó las palabras de Aisha y asintió en silencio. La discusión que sucedió a la actual, una vez las cosas se calmaron un poco en la mansión Greirat, versaba sobre una naturaleza algo más íntima, por lo que Aisha se retiró, instada por Rudius y compañía. Tanto Roxy como Sylphie y Rudius lograron ponerse de acuerdo de cara a administrar las actividades nocturnas con el consentimiento de los tres. Lo cierto era que, dado que Sylphiet estaba a un mes aproximadamente de concebir, Roxy se mantendría al margen hasta que el bebé naciera, para luego poder contraer matrimonio oficialmente con Rudius y retornar al ritmo usual de una vida de casados, por lo cual un mes de acción cero era lo que parecía esperarle al mago. A raíz de aquel diálogo, Roxy le señaló a Rudius algo que le llamó la atención. Él había dicho anteriormente que ella se encontraba potencialmente embarazada, pero en palabras del Amigurd, ese no era el caso. Tan solo bastó un segundo para que Rudius en su cabeza llegara a la conclusión de que el Inalais le había empujado a su propia telaraña. Déjenme aclarar que realmente no estaba mintiendo al respecto. En serio creí que Roxy estaba esperando un niño, pero al final resultó ser un malentendido de mi parte. Está bien, pero espero que un día suceda. Oh, sí, yo también. Más tarde aquella noche, tiempo después de haber preparado una habitación para Lilia y Zenith, así como para Roxy en la mansión Greirat, Sylphie admitió frente a Rudius, a solas, abrazados en su alcoba matrimonial, en la cama, que por un momento temía que Rudius le confesara que ya no la amaba. El mago disipó sus dudas, argumentando que algo así era inconcebible. Sylphiet también lo sabía.
pero aún así no pudo evitar sentirse ansiosa. También tenía un presentimiento terrible. Sentía que no lograrías regresar jamás. Pero ya estoy aquí. Ya se ha terminado. Has dejado crecer tu cabello. Porque dijiste que te gustaba el cabello largo. Sylvie, lo siento mucho por romper mi promesa. No te preocupes. Te amo tal y como eres. Pero si me hubieras hecho lo mismo a mí, no lo hubiese tomado de la misma forma. Sylvie tan solo soltó una risa y dijo que solo tenía ojos para él, y en medio de los besos y las caricias, cierto armadillo se coló a la habitación. Entre carcajadas, Rudius le acomodó un lugar en el suelo para que durmiera cálidamente y, finalmente, aquel ajetreado día, lleno de todo tipo de emociones, llegó a su fin. Esa sería la primera y una de las pocas noches que Paul pasaría bajo el nuevo techo de la familia Greyrat, porque pronto su hijo Rudius le daría un entierro apropiado de la mano de una tan necesaria charla padre e hijo. De momento, el poder dormir finalmente en su propia cama para Rudius lucía como un auténtico milagro.